Abrir su Biblia en el libro de Santiago 3:17. Gracias, Señor. Santiago 3:17. Dice la Biblia así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Decí conmigo: sabiduría. Al comienzo de este año declaramos que este va a ser un año de fe, un año de sabiduría, un año donde vamos a ver la mano de Dios si obedecemos. Fe, sabiduría y obediencia. Y si hacemos esto, nos va a ir bien. Cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, tenemos que creer que nos va a ir bien. Y también declaramos y creemos que es un año de misericordia. Decí conmigo: misericordia. Cuando alguien tiene misericordia es que se compadece. Cuando en las guerras gente pedía misericordia, algunos tenían misericordia y le prolongaban días de vida. Pero la misericordia mayor la experimentamos nosotros. Dios fue misericordioso con nosotros. Y la misericordia que nosotros tenemos que aprender y practicar es la que Dios tuvo con nosotros. Que seamos misericordiosos. Y la Biblia dice: la sabiduría está llena de misericordia. ¿Cuántos quieren ser sabios? El que es sabio prospera, el que es sabio arregla los problemas fáciles, el que es sabio comienza a tener habilidades para hacer una y otra cosa. Y la sabiduría está llena de misericordia. Y tenemos que aprender la misericordia. Tal vez solamente queremos pedirle a Dios: Señor, ten misericordia. ¿Cuántos hemos orado así, no? Ten misericordia de mí. Y el Señor de arriba te dice: y vos tenés misericordia de tu prójimo, de tu hijo, de tu hermana, ¿no? Tenemos que tener nosotros también misericordia. Judas, donde leíamos recién 1:2, dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea que la misericordia se tiene que multiplicar. Dame teclado acá. Estoy viendo a mi sonidista. Estoy tratando de no perder, de ser tolerante. Si veo a mi sonidista por ahí, si lo ven, díganle que... gloria a Dios. Está perdido entre la multitud. Ahí está, gracias. La Biblia dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. O sea que el deseo era que la misericordia también se multiplique. Ahí sí, bájamelo un poquito más. Que se multiplique. Esto quiere decir que si tenemos y hemos tenido un poquito así de misericordia, el deseo de Dios es que se multiplique. Y la misericordia tiene como una cualidad especial sentir compasión por los que sufren y ayudarlos. Porque ¿de qué sirve que sentís ay, pobre, cómo sufre, ay, mirá cómo está, y no lo ayudamos? Eso no es misericordia, eso no es compasión. Misericordia es tener compasión por el que sufre y hacer algo. Sé que no lo vamos a hacer todo, pero sí algo podemos hacer. Amén. Algo podemos hacer. También la misericordia es ponerse en la miseria de la gente. Cuando Dios nos vio a nosotros, Él no se quedó sin hacer nada. Y cuando Él nos ve, Él se pone en nuestras miserias. ¿Cuántos han dicho de sí mismos: miserable de mí? Y así de miserable Dios se puso en nuestras misericordias. Y podemos sentir su amor, su perdón, su abrazo, su protección. ¿Cuántos se han sentido bendecidos por Dios? Dios ha sido bueno con nosotros. La Biblia también nos enseña que tenemos que nosotros ser iguales, misericordiosos, y se tiene que multiplicar la misericordia. Y yo tuve una claridad en este año de que la misericordia tiene 3 cosas importantes como marca. Primero, tolerancia. Decí conmigo: tolerancia. La tolerancia es tolerar.
Y yo hoy les quiero hablar de tolerancia. Y le voy a decir qué es tolerancia, o por lo menos lo que yo puedo interpretar de la Biblia, lo que es tolerancia. Y entonces la misericordia tiene tolerancia, tiene comprensión. Esto hablamos de las personas, tolerar a las personas, comprender a las personas y ser generosos con las personas. Y yo quiero hablarles hoy de la tolerancia. Decí conmigo tolerancia. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire esto, Dios muestra su amor, y cuando muestra el amor es la misericordia, la tolerancia, la comprensión, muestra todo. Dice que siendo aún pecadores, o sea, estando totalmente en contra de Él, siendo distinto a Él porque Él es santo, nosotros pecadores, y aún estando en medio del pecado, Él, dice la Biblia, murió por nosotros. Estábamos en el peor lugar, pero Él tuvo tanto amor que murió por nosotros. O sea que Él nos toleró. Siendo Dios y siendo santo, es como, no es compatible con nosotros, porque éramos pecadores, pero aún estando así, Él dijo, los voy a tolerar. Y así inmundos, pecadores como estábamos, Él dijo, yo voy a morir por Él, para salvarlo. Y Él tuvo tolerancia con nosotros. Cuando uno es intolerante, este mundo está lleno de gente intolerante. Y yo me hacía el autoexamen y yo he sido muy intolerante. Me he dado cuenta en situaciones, en momentos, en maneras, en formas, en palabras. No tolerar. Una persona intolerante tiende a criticar. Cuando vieron que uno no está de acuerdo y no quiere y ya no lo tolera, critica. Si has criticado, es ser intolerante. Su actitud del intolerante es criticar, rebajar, es ser indiferente al otro y hacerse el ajeno. No, yo no tengo nada que ver, yo nada que ver con esto. No lo acepto, no lo apruebo. Una persona intolerante hace juicios falsos, desvaloriza a la otra persona porque tiene otra religión, porque tiene otra condición social, porque es de otra procedencia o de otra cultura o de otro país, o porque tiene otras costumbres. Y entonces comenzamos a no tolerar, intolerante, no, yo no tolero, a esta gente no la tolero, no tolero a aquel, no tolero esto, y nos ponemos intolerantes. Pero cuando uno es tolerante, reconocemos primero que somos seres humanos, que somos imperfectos, que tenemos errores, que todos podemos fallar, que somos débiles y que vos y yo estamos sujetos al error. Podemos cometer errores. A ver, los que no cometen errores, levanten la mano. Ajá. Epa, allá levantó uno. Somos humanos, cometemos errores. Y tenemos que aprender a ser tolerantes. Y tolerar algo no significa estar de acuerdo. Tolerar algo no significa que vamos a ir con él, lo vamos a apoyar, lo vamos a avalar o vamos a apoyar su causa. No, tolerar es dejar que exista. Si no lo podemos sacar, no podemos obligarlo a que piense como nosotros. No podemos empujarlo. La tolerancia significa soportar. Decí conmigo soportar. Permitir algo, te guste o no te guste. Si a vos no te gusta o no te gusta, no sé, una estatua que pusieron en la plaza, tenés que tolerarla, ya está. Vos no tenés decisión de ponerla ni de sacarla. Pero dice, ¿cómo poner eso? Cada vez que veo eso me amargo. Pero si sos tolerante, no te va a pasar nada, toleralo.
son decisiones de otros. Pero no te amargues. Decí conmigo, soportar. Permitir algo, te guste o no te guste. Aunque tengas la oportunidad o el derecho o la autoridad para oponerte. Tolerar es decir, bueno, lo tolero. Está ahí, no puedo hacer nada. Tolerar es respetar las ideas. No, porque alguno tiene otra idea. Y vos decís, no, esto no es así. No. Si no se hace como yo quiero, me voy. Esa persona intolerante es intolerante acá y donde se vaya. Pero a veces hay gente que tiene otra idea, otros pensamientos, otra manera, otras formas, otras creencias, otras prácticas. Pueden ser diferentes o contrarias a nosotros. Y el tolerante escucha con una mente abierta. No quiere decir que te van a convencer, pero si queremos entrar en la misericordia y ser misericordiosos con otros, no podemos ser intolerantes. Hay que tolerar. Hay gente que tal vez nosotros no lo aceptamos, no queremos y por ahí. Y cuando Dios nos lleve al cielo, por ahí nos encontramos. Nosotros no soporto a los católicos. Y llegamos al cielo, el cura de la parroquia al lado mío. Y está, y pastor, acá estoy esperando a mi ovejita. En el cielo, un católico, un mormón, un testigo de Jehová. Yo pensé que solamente íbamos los del semi. No, y a veces nos encontramos somos intolerantes con personas. Creemos a veces, estamos en el mundo y creemos que nosotros tenemos la razón de todo. Y que es nuestra manera, nuestra forma, nuestra moda, nuestro vocabulario. Pero tenemos que aprender que el mundo, Dios nos dio el libre albedrío. Cada persona piensa como quiere, hace lo que quiere. Y en este mundo, gracias a Dios en nuestro país, un país democrático, todavía podemos levantar nuestra voz y decir lo que queramos. Hay libertad de opinión. Y tenemos que nosotros entender que tenemos que ser tolerantes. Amén. Y escuchar con una mente abierta. La tolerancia es la clave para vivir pacíficamente. Si no somos tolerantes, se arma un lío. Que ahora le voy a contar algunos líos. Nosotros tenemos que tolerar, siempre y cuando no se violen los derechos ajenos. Tenemos que tolerar. Una de las, en la Biblia, Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña. El trigo son los que creen correctamente y andan correctamente, y las cizañas son aquellos que no sirven, porque solo molestan, estorban. Y los discípulos dicen, ¿querés que lo saquemos nosotros? Y Jesús le dijo, no, tranquilo. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos y en el día final vamos a separar a los unos de los otros. Y a veces nosotros queremos ya separarlo, decir, no, este va al cielo, este no. La salvación es de Dios. Amén. A veces alguien murió y me dice, pastor, ¿usted cree que fue al cielo? Yo no puedo opinar. La salvación es de Dios. Tal vez fue todo malo toda la vida y el último momento, antes de dar el último suspiro, dijo, perdóname, Señor, por los pecados. Murió. Y ahí pasó al cielo. Yo no sé qué pasó, pero la última palabra la tiene Dios. Amén. ¿Vas a ser tolerante este año? Dale un aplauso al Señor si lo vamos a hacer. Es la clave para la convivencia. Ser tolerante no quiere decir estar de acuerdo, o sea, tolerar que esté ahí, pero yo no estoy de acuerdo. Ser tolerante no es estar de acuerdo. No es aprobar lo que hacen, porque yo puedo tolerar que esté ahí. No apruebo lo que hace, pero la cizaña sigue ahí. No apruebo lo que hace, pero no lo puedo sacar. Sigue estando ahí. Tal vez no apruebes algunos movimientos. Sí al aborto, no al aborto. Sí al feminismo, sí al matrimonio igualitario. Sí, yo no puedo, o sea, no puedo hacer que las leyes sean a mi manera. Lo que tengo que hacer, aunque no hayan sido a mi manera, los tengo que tolerar.
Y eso le tengo que pedir la gracia a Dios. Él es el inicio. Si yo quiero ser misericordioso, si Dios toleró mi pecado, toleró mi inmundicia, y estando yo en pecado, estando yo inmundo, Él mismo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Siendo que aún yo todavía estaba en pecado, Él fue tolerante. Tal vez nosotros no podamos cambiar las condiciones, pero tenemos que aprender para ser misericordiosos, comenzar siendo tolerantes. Amén. Está duro, ¿eh? Amén. Por ser intolerantes, algunos perdieron el matrimonio, perdieron hijos, perdieron oportunidades, perdieron el trabajo. Nosotros tenemos que saber que ser tolerante no es aprobar, ser tolerante no es cambiar principios, valores, no es creer otra cosa, es solo tolerar. No tenemos que discutir, tenemos que saber, ni con religiones, tenemos que saber que es Dios el que cambia a las personas y el Espíritu de Dios es el que las transforma. Amén. Y entonces estén acá o estén allá, Dios tiene poder para el cambio. Amén. El hombre no entendió en toda la historia, no entendió el tolerar. Por ejemplo, las guerras más grandes, las que hubieron en la historia de la humanidad, fue por intolerancia. Cuando tomaron los turcos, los musulmanes y todo eso, tomaron Jerusalén, comenzó las cruzadas. Si ustedes estudian la historia, comenzaron las cruzadas y en las cruzadas se unió el Papa con reyes y no toleraban a los musulmanes, no toleraban a estos que estaban tomando Jerusalén y comenzaron la guerra santa y comenzaron a ir en contra de ellos porque no toleraban su fe, no toleraban su creencia, no toleraban lo que hacían y comenzaron a hacer guerras para sacarlos de ahí. ¿Saben cuánto duraron estas guerras de intolerancia? 200 años. ¿Saben cuántas personas murieron en esa guerra? Más de 25 millones de personas. Por ser intolerantes, no querían saber nada, los querían matar. Un intolerante quiere sacar de la tierra lo que no están con él. Pero tenemos que tolerar. Si queremos ser misericordiosos, lo primero que tenemos que tener es tolerancia. Cuando comenzó la reforma protestante, de donde venimos nosotros, los católicos estaban haciendo mal las cosas, se levantó un hombre, Martín Lutero, y comenzó a tener otras ideas y empezó a contarles a todos, y la Iglesia Católica lo echaron porque no toleraron sus pensamientos distintos. Y lo sacaron de ahí porque no tenían tolerancia. Y saben, a veces los más intolerantes somos nosotros, los cristianos, que creemos que somos un pequeño pueblo muy feliz, que somos únicos, pero salimos y estamos rodeados de gente y a veces no lo toleramos y estamos, los más amargados podemos ser nosotros porque no aguantamos al que tiene el pelo largo, al que tiene un tatuaje, al que se junta con los feministas, al que hace la marcha allá, y al final tenemos que aprender a tolerar porque a ellos los tenemos que alcanzar, porque con ellos tenemos que estar y tenemos que aprender que el primer paso para ser misericordiosos es tolerancia. Dele un aplauso al Señor por esto. Tolerancia. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Mirá al de al lado con los ojitos y decirle, te voy a soportar. ¿No? A veces estamos ahí, algunos no soportan ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni al pastor, ni a los líderes. Dice la Biblia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere quejas contra otro. ¿Alguna vez te quejaste por alguien? Levante la mano si alguien se quejó por alguien. ¿Quién no se quejó?
Y la Biblia dice, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Es como tolerancia. ¿Qué vamos a? No lo podemos cambiar. Yo no puedo obligar a mi esposa a que piense como yo, a mis hijos tampoco, cuanto menos al mundo, no lo puedo obligar. Dios tiene tolerancia, pero sin comprometer la santidad. Amén. Y cuando hablamos de tolerar, nosotros no es que estamos comprometiendo lo nuestro, es que aceptamos que no podemos hacer nada y que tal vez le tocó vivir en la misma generación que a mí me tocó vivir y lo tengo que tolerar. Lo tengo que tolerar y te tocó lo mismo. Y nosotros no podemos detener nuestra vida por eso. Efesios 4, 1 y 2. Mire, la palabra de Dios dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe qué es soportar? Es tolerar, soportándolos. Y a veces nosotros tenemos que soportar. Y tal vez no te das cuenta o no nos damos cuenta, pero nosotros hemos sido intolerantes. Ay, se me vienen un montón de cosas, pero después le voy a contar una, porque un montón. Intolerante. Yo no soportaba un montón de cosas y ahora, cuando empezó este año y empecé a orar por esto, el Señor me mostró que hay muchas cosas que hay que cambiar en mi vida. Si yo quiero comenzar a tener misericordia como Dios tuvo, yo tengo que comenzar a tolerar y empezar a entablar una relación. Tal vez nosotros por intolerantes no hablamos con alguien que piensa distinto a nosotros. No hablamos tal vez no quiero nombrar personas para no poner o encasillar todo en alguien, pero tal vez nosotros no hablamos con aquel con quien no estamos de acuerdo y no comenzamos a entablar una relación con alguien que tal vez está esperando el amor de Dios, pero porque nosotros no soportamos su pelo teñido, nos perdemos la conversación y no tenemos oportunidad de hablar de Cristo. Tenemos que tolerar. Yo sé que están esperando el énfasis de la palabra de Dios. Dice la Biblia, Lucas 9:51, Jesús fue tolerante. Si Él hubiese sido intolerante, todos hubiésemos terminado y no tendríamos acceso a Dios. Pero por medio de Jesucristo, porque Él fue tolerante, nosotros pudimos entrar y tener acceso con Dios. Lucas 9:51, mire lo que dice: Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenga en cuenta esto: afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros. O sea, venía Jesús, iba para Jerusalén y antes de llegar a Jerusalén, pasó por una ciudad que era Samaria y dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Saben? Jesús se había preparado para ir a Jerusalén y se vistió como judío. Y como él estaba vestido así, antes de llegar a Jerusalén, dijo, voy a pasar por uno de los pueblos de Samaria. Y cuando se iba para ese pueblo de Samaria, la gente no lo quiso recibir porque, y dice el versículo 53, no lo recibieron porque su aspecto era de como ir a Jerusalén. O sea, estaba vestido como un judío y no querían saber nada, porque los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Y tal vez nosotros nos perdemos como esta gente se perdió a Jesús por no ser tolerante, por no tolerar la ropa que tenía, no tolerar el aspecto que tenía, perdieron a Jesús.
Y a veces nosotros perdemos la salvación de la familia, de los hijos, de nuestro barrio, de parientes, de amigos, porque no toleramos. Le voy a tener que decir alguna, porque tengo una lluvia de cosas que yo no toleraba. ¿Sabe que yo no toleraba nunca que me pongan en mi mesa una copa? Acá está mi familia, lo sabe, y mis líderes, una copa de vino delante mío. Usted dice, pero qué religioso. Y sí. ¿Y cómo voy a predicarle a aquel que tiene problemas? No es que yo vaya a tomar. Y tantas cosas, no tolerar escuchar a alguien que hizo un montón de cosas. Y hoy les contaba un hombre que cometió adulterio con su esposa, era líder, y cuando yo lo vi, yo dije, qué asco, le enseñé a no hacer esto y aquello, amar a la esposa, amar a los hijos, amar la familia, y mira, cayó en adulterio, abandonó a la esposa, destruyó su familia, su esposa y su familia se fueron, él lo echó a perder todo, pero desapareció, no lo vi más. Y en ese tiempo que no lo vi, él fue a buscar a su esposa, le pidió perdón, y después de un año más o menos, volvió a la iglesia y cuando vino, se sentó por acá y cuando me terminó la reunión fue a mí, me abrazó y yo estaba duro así, pecador, adúltero. No lo quería, yo no quería, así soy yo, así era yo. No se asusten, me miran con una cara, no lo quería saludar yo, porque yo sabía que había hecho mal. Y él me abrazó así, yo no lo quería abrazar. Y se dio cuenta que yo andaba medio como... Y se fue. Y al tiempo yo quería predicar un mensaje del hijo pródigo. Y cuando estaba orando Dios me habló, ¿cómo vas a hablar del perdón si vos no perdonaste a tal persona? ¿Saben que no toleraba a esa persona? No lo quería ni ver porque cometió un pecado. Y que yo le había advertido y que le había enseñado, le había dicho, eso no se hace. Y el Señor dice, pero la esposa lo perdonó. Yo lo perdoné, dijo, yo lo perdoné. Dios lo perdonó, la esposa lo perdonó, el pastor no lo perdonó. El que no lo toleraba era yo. Y ahí entendí, Señor, lo perdono. Y pude tolerarlo. Y ahora me doy cuenta, Dios tiene cosas y tiene que enseñarnos. Esta gente no dejaba pasar a Jesús y perdió la bendición de tener a Jesús por no ser tolerante. Tal vez antes de venir al Evangelio no quería saber nada con los cristianos. ¿Cuántos no querían saber nada de los evangélicos? Pero por ahí toleraste un poco de ruido y que si te tocó alguien pentecostal que hable en lengua al lado tuyo, uy, estás tan loco, pero lo aguantaste una vez, 2 veces y la tercera vez caíste y no sé qué pasó, Dios te cambió la vida. Menos mal que aguantaste 2 veces, porque en la tercera Dios te cambió la vida. La tolerancia te llevó a la salvación. La tolerancia que Dios tuvo con vos te dio la oportunidad de ser salvo. Ahora Dios está esperando que nosotros, sin perder nuestros principios, seamos tolerantes con los demás. Tenemos que tolerarlos. La Biblia dice que no lo recibieron a Jesús por el aspecto. Y miren lo que hicieron los discípulos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, en el versículo 54, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Vieron? Eran intolerantes. ¿Cómo que no te van a recibir? ¿Querés que los matemos? Cuando vinieron a llevarse a Jesús para ser crucificados, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al que venía a tomar a Jesús. No lo soportaba a los romanos, los quería matar. ¿Sabe que le cortó la oreja? Porque el soldado romano esquivó. Pero la idea de Pedro era cortarle la cabeza.
¿Y por qué él esquivó a la espada? Le cortó la oreja. ¿Saben? Que si nosotros tuviéramos espada en la mano, a muchos le hubiésemos cortado la cabeza. Y si tuviésemos la fe que tenía Jacobo y Juan, a muchos dijeron: Señor, derrama fuego y consume a mi suegra. Consume a mi pariente, consume a él. Menos mal. Dale un aplauso. Ser tolerantes. Menos mal. Jesús, miren lo que les enseña. Y dice, entonces volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: varones, ¿no sabéis de qué espíritu sois? O sea, ¿qué espíritu está en vos? Y cuando Dios me enseñaba esto a mí, yo decía: ¿qué espíritu tenía en mí? Aún estaba predicando y enseñando y no era tolerante. Hablamos del amor y no tenemos tolerancia. Hablamos de la paz y no tenemos tolerancia. Hablamos de ser misericordiosos y no lo soportamos. Mejor que sea de lejos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos vino Ana Baloy y la gente de Jucum estuvo acá en la iglesia y algunos se disfrazaron de homosexuales? Uno vino disfrazado como un homosexual así, miraba al sonidista, le hacía ojito y estábamos y nosotros armamos un ejército. Y digo, vos cuida la escalera, vos allá, fíjate, si llega a hacer algo los parás y nomás, y los rodeamos y alrededor empezaban, y ustedes intercedan, y espíritu. Mira, menos mal que no teníamos la fe de Juan y Jacob, porque si no cae fuego acá y los consume. Y resulta que era una actuación. Estaban vestidos con pañuelos verdes y empezaban a gritar y nosotros ya estábamos listos para pelear. Algunos los teníamos. Hablamos de amor y no toleramos. Si queremos ser misericordiosos, tenemos que arrancar primero. Tal vez no vamos a cambiar el mundo ni los vamos a cambiar a ellos, pero por lo menos tolerarlo. Miren lo que le enseñó Jesús. Les dijo: ¿qué espíritu hay en ustedes? Mirá al de al lado y decirle: ¿qué espíritu tenés vos? ¿De qué espíritu soy? Porque el Hijo del Hombre, atienda esto, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuando Dios muestra tolerancia, no es porque aprueba el pecado, no es porque aprueba sus condiciones malas, no es que aprueba los malos pensamientos. Cuando Dios tolera algo es porque tiene el fin de ganar las almas. Hay que amarlos, hay que tolerarlos, porque al fin hay que ganarlos para Cristo. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en este caso no pasó nada, porque no lo dejaron entrar. Jesús dijo: no manden que caiga fuego del cielo. Y Jesús le enseñó a los discípulos: yo vine para cuidar las almas, para que no se pierdan. Pero la persona que no toleró, yo ahora no estoy tolerando el ruido ahí. ¿Vieron que escuchan que ahí hay un jardín de infantes, Eduardo? Miren, ¿saben? Jesús le enseñó, en este momento le enseñó a sus discípulos a ser tolerantes, pero los de Samaria siguieron igual, o sea, no los cambió, ni Jesús los cambió, siguieron igual. Lo único que enseñó Jesús, a tolerarlo. Siguieron su camino, no sé qué habrá pasado con esos samaritanos, pero Jesús le enseñó tolerancia. Hay cosas y tal vez gente que no la vas a cambiar, no la vamos a cambiar. Pero si queremos ser misericordiosos, tenemos que tolerar. Amén. Una más, Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana y volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio,
le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben? Estos hombres querían aplicar la ley de Moisés y querían apedrearla hasta que muera. Y Jesús, en ese momento donde ellos estaban con toda la furia listo para apedrear, la mujer estaría llorando. Y si la encontraron en el mismo acto del adulterio, tal vez no estaba del todo vestida, porque la arrancaron ahí. Y estos hombres, mientras ellos estaban por apedrearla, Jesús miraba el suelo y ¿sabe qué estaba haciendo? Practicando tolerancia. Toleró a los religiosos, porque esto, en vez de cuidar y amar y proteger, la querían matar. Así que estaba tolerando. Deben haber algunos religiosos escuchando este mensaje que Dios los está tolerando. Tal vez somos nosotros que Dios nos está tolerando. Jesús estaba ahí tolerando a los religiosos que querían matar, y estaba ahí tolerando a una pecadora que tenía olor a pecado. Yo le hablé recién de alguien que vino después de un año de haber cometido el adulterio y yo no quería ni tocarlo. Y Jesús recién pasó y él lo tenía ahí, lo toleró. Y yo quería ser más santo que Jesús. Jesús recién había pasado y la tenía ahí y estaba tolerando. Dale un aplauso al Señor. Dios va a empezar a hacer nacer en nuestro corazón la misericordia a partir de tolerar. Y Jesús estuvo tolerando y algo pasó. Yo creo que cuando empezamos a tolerar, va a comenzar a pasar algo en la ciudad, va a empezar a comenzar a pasar algo en los que piensan distintos, van a comenzar a pasar algo en aquellos que no quieren saber nada del evangelio. Mientras la iglesia se vuelve tolerante, Dios va a tocar los corazones religiosos y se van a arrepentir de todo pecado, y Dios va a tocar el corazón de los pecadores y se van a arrepentir de todo pecado, y por tolerar Dios va a cambiar a muchos. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? No estaban, se fueron, no hay ninguno, no, Señor. Porque sus conciencias lo acusaban. Así, cuando toleremos, Dios va a empezar a tratar con ellos y van a empezar a decir: viste, no son tan malos los del semi, son buenos, me toleran. Tal vez. Y Jesús toleró a esta mujer. Y al final le dijo: mujer, ni yo te condeno. Pero le dio esta advertencia: vete y no peques más. Dios estaba guardando a la mujer, pero no estaba aprobando el pecado. Tolerar no es aprobar el pecado, no es estar de acuerdo con lo que está mal, no es llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Tolerar es ser un imitador de Jesús y saber
Dios puede intervenir. Así como Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros tenemos que tolerar. Tenés que tolerar a tu esposo. Tenés que tolerar a tu esposa. Tenés que tolerar a tus hijos. Tenés que tolerar a tus padres. Tenés que tolerar a tus compañeros de trabajo. Tenés que tolerar a tus vecinos. Tenés que tolerar a los ciudadanos. Tenés que tolerar. ¿Por qué? Son tus prójimos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y último, ama a tus enemigos. El que no ama a los enemigos tiene problemas. El que no ama a su enemigo en cualquier momento pierde el juicio. Porque aquel que no ama a su enemigo no lo tolera. No, me dicen un nombre, ponle el nombre que sea. Pepito. No, me dicen Pepito y ya se me hierve la sangre cuando me lo nombran nomás. Ya me da, ¿saben? Porque si vos no perdonás a tu enemigo, perdés el juicio. Y algunos por no perdonar a sus enemigos, lo vio al enemigo y ya le pega a todo el mundo, se enoja con todo. Y algunos por no perdonar a los enemigos, cayó preso, le pegó, chocó, perdió a la esposa, perdió a los hijos, perdió a la familia, porque ese no lo perdono. Ama a tus enemigos para que no pierdas el juicio. Toléralo. Te invito a que te pongas de pie. Y si te ha pasado como a mí, que has sido intolerante, yo quiero que levantes tu mano. Mire, yo levantaría las dos, pero con una tengo que tener el micrófono. Pero si has sido intolerante, levanta tu mano. Tal vez no has tolerado nada y has perdido momentos lindos de tu vida. Has perdido relaciones familiares, has perdido cosas por ser intolerante. Pero como hijos de Dios no podemos perder este mundo. No podemos cortar la oportunidad. No podemos cortar la oportunidad de que ellos conozcan a Cristo. Pedirle al Señor, Señor Jesús, te pido perdón. Decilo en voz alta, Señor Jesús, te pido perdón por ser intolerante. Quiero ser misericordioso, como lo fuiste conmigo. Pero ayúdame a dar el primer paso de la tolerancia. Hoy te pido perdón por ser intolerante. Mi nombre, ¿contra quién fue o con quién? ¿O con qué tipo de personas? Tal vez no tolerás a los que se hacen tatuajes. No tolerás a los que tienen otras creencias, otra religión. Pedile perdón a Dios. Sé tolerante. No es que lo apruebes, no es que vayas a hacer las cosas que hacen ellos ni publicitar lo que hacen ellos, sino es saber que no podemos creer que el mundo es solo para nosotros. Tenemos que tolerarlo. Y así como Jesús toleró a los religiosos y toleró a esta mujer que la encontraron en el mismo acto de adulterio, su tolerancia provocó un cambio en el corazón de los religiosos. Su tolerancia provocó un cambio en el corazón de la mujer. Espíritu Santo, ven, pedile al Señor que Él cambie tu vida. Tal vez estás perdiendo a tu matrimonio, a tus hijos por no ser tolerante. Estás perdiendo al yerno, a la nuera por no ser tolerante. Estás perdiendo a tus nietos por no ser tolerante con tu yerno, perder los nietos, perder el futuro. Ven, Señor. Espíritu Santo, ven. Levante sus manos al cielo y pídale, Señor, cámbiame. Padre, yo te pido que cambies la iglesia. Señor, que cambies a nosotros los que nos decimos evangélicos. Ayúdanos a ser tolerantes. Enséñanos a dar el primer paso de la misericordia. Señor, queremos ser misericordiosos, atar la misericordia a nuestro cuello, atarlas y escribirlas en nuestro corazón, Señor. Pero te pedimos, ayúdanos a ser tolerantes. Espíritu, mi espíritu clama, Abba, Padre. Con fuerza decile, mi espíritu clama,
Abba Padre, ven, papito querido, cámbianos. Cámbiame. Si usted habla en el espiritual de ahora, que Dios provoque el cambio, que Él haga un hombre nuevo, una mujer nuevo, pensamientos nuevos. Esta ciudad necesita una iglesia tolerante, no que acepte todo ni que apruebe, pero por lo menos que los ame, porque Dios no vino para destruir al hombre, Él vino para salvar al hombre. Jesús no vino para perder las almas de los hombres, Él vino para salvar a todos. Él vino para que ninguno se pierda, Él vino para que todos procedan al arrepentimiento. Decirle, quiero más. Pedirle más. Más de ti, Jesús. Ven, encuéntranos, Jesús. Aleluya, Señor. No quiero más música. Dígale, Señor, quiero más. Pídale más. Tome un minuto más. Adore a Dios, levante sus manos, que Dios lo cambie. Algunos tal vez tienen que tolerar un momento más. Y Dios va a hacer algo ahora. Necesito más de Espíritu de Dios, ven con poder. Tú puedes cambiarnos, tú puedes transformarnos, tú puedes renovarnos, tú puedes darnos el punto justo para ser cristianos, hijos de Dios, aprobados, que podamos influenciar en nuestra ciudad. Ven, Señor, ven, Jesús. Mi alma clama por ti, Señor. Derrama el espíritu de la misericordia. Derrama la unción de misericordia. Danos el ser misericordiosos como tú fuiste misericordioso con nosotros. Oh, sí, Señor. Ven, Jesús. Te necesito. Hay gente que no soportaba a los judíos, no soportaban lo que eran de otros países, no soportaban a gitanos, no soportaban a personas con ciertos rasgos. Por intolerancia, Hitler no soportó, no fue tolerante a los judíos y mató como 6 millones. La intolerancia puso marcas tristes en la tierra. Como hijos de Dios, pedile que Él te haga tolerante. ¿Te animás a levantar tu voz y decirle eso al Espíritu Santo que venga? Juntos decimos: Espíritu Santo, que Él nos cambie. En las gradas, levanta tu voz y decirle: Espíritu Santo, ven, cámbiame. ven, invade este lugar. Con fuerza declaramos Espíritu Santo, que se escuche tu voz con fuerza. Espíritu Santo, Algo está cambiando. Espíritu Santo, Hay vientos del Espíritu Santo que soplan. Vientos de cambio. Vientos de cambio. Espíritu Santo, Viene el Espíritu de Dios. Un manto de misericordia cae sobre la iglesia y comienza con tolerancia. Más, dígalo. Hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan.
2021 vamos a ser más tolerantes. Amén. Amén.